¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Cada domingo nosotros nos reunimos, nos comunicamos mediante ese medio para compartir una pequeña reflexión en torno al Evangelio correspondiente. En este domingo 17º del tiempo ordinario, aún permanecemos en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, un capítulo que está lleno de parábolas. Por ejemplo, hemos escuchado hace 2 semanas la parábola del sembrador, luego la del trigo y la cizaña, y el día de hoy, en el Evangelio de Mateo, vamos a escuchar 3 parábolas: el tesoro escondido, la perla preciosa y la red. Son parábolas, comparaciones que no son definiciones, pero que nos ayudan a entender en qué consiste el reino de los cielos. Recordar que este uso del lenguaje de Jesús a través de las parábolas es un medio para darnos a entender que la palabra de Dios deja espacio a la libertad del hombre. No es una palabra que oprime, no es una palabra que obliga, es una palabra que deja espacio a la libertad del hombre. Libertad para aceptar, responder con generosidad a esta palabra divina, y también libertad para rechazar, para dejar de lado esta palabra que Dios nos propone. Como vemos, el lenguaje de Cristo es un lenguaje de oferta, un lenguaje en donde Él nos muestra la grandeza del reino y corresponde a nosotros aceptar o rechazar la oferta que Cristo nos hace. Vamos a compartir el Evangelio para luego reflexionar en torno a él. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas, que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también a la red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la sacan a la orilla y sentándose recogen en canastos los buenos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven, un maestro de la ley que entiende el reino de los cielos se parece a un dueño de casa que va sacando de sus tesoros lo nuevo y lo antiguo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado, hermanos, el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 52. Y como les he dicho, las parábolas no son definiciones, son comparaciones que nos ayudan a entender una característica importante del reino de los cielos, de lo que Jesús nos ha ido contando durante estas semanas. La primera comparación, la parábola del tesoro escondido, es muy interesante para nosotros, porque es un hombre cualquiera el que encuentra este tesoro. Pero para que el tesoro esté ahí, en el lugar donde el hombre lo encuentra, hubo una persona que antes lo dejó. Y por tanto, en esta primera parábola vemos ese carácter de sorpresa, es decir,
la primera característica que descubrimos del reino de los cielos es que es un don que el Señor nos hace, un regalo que el Señor nos da. Ciertamente, como todo regalo, supera todo mérito humano. Es decir, el Señor no nos da el don del reino de los cielos porque somos buenos, sino porque nos ve necesitados. Y por tanto nos ofrece este regalo para que nosotros, a través de este anuncio, alcancemos el reino de la vida eterna. Por tanto, este tesoro escondido es justamente lo que nos recuerda y nos remite a lo que hemos escuchado días atrás de boca de Jesús, cuando Él eleva una oración de acción de gracias a Dios Padre, diciendo: Padre, Señor de cielo y tierra, te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, pero se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Pues en esta primera parábola vemos lo grandioso del lenguaje del reino de los cielos, un lenguaje que a los oídos del mundo suena absurdo e incomprensible. Pero la primera característica de esta parábola es que el reino de los cielos es un don, un regalo, una sorpresa que el Señor nos da. En la segunda parábola de la perla es interesante porque el valor es elevado de esta perla. Es una perla costosa, pero cuando este comerciante encuentra una de mucho mayor valor, vende todo lo que tiene para comprar esa perla. Es la segunda característica del reino de los cielos. No hay riqueza humana, no hay bien humano que supere en grandeza y en valor al reino de los cielos. Por eso, en esta segunda parábola, debemos entender que cualquier valor humano se queda aquí en la tierra, termina con la muerte. En cambio, el reino de los cielos perdura hasta la eternidad. Recordando lo que dice San Francisco de Asís: lo que acumules en la tierra se queda en la tierra. Lo que tú vas acumulando, los bienes, tus joyas, tus casas, que en algún momento nos ayudan, pero si solamente vives para acumular, todo eso se queda en la tierra. En cambio, lo que tú das, lo que tú entregas, eso te lo llevas al cielo. Por eso, hermanos, la segunda característica del reino de los cielos es que supera todo valor humano y por tanto tiene ese carácter de eternidad. La tercera comparación que usa Jesús de esa red que pesca peces que después están escogidos entre buenos y malos, si bien es cierto, tiene ese carácter escatológico del juicio al final del mundo, al final de los tiempos, debemos entender también que esta parábola nos enseña algo muy valioso para nosotros. El reino de los cielos supera nuestra capacidad de ver y de valorar. Y esto es interesante, porque cuando vemos el inicio de la vida pública de Jesús, ¿cuál es el camino que toma el Señor? El Señor toma ese camino de la gente sencilla, se acerca a los pobres, a los enfermos, a los pecadores. Pues Jesucristo tiene, digamos así, una escala de valor muy distinta a la nuestra. El Señor no va a los poderosos. El Señor no va directamente a los ricos, a aquellos que acumulan el poder en la tierra. No, el Señor
inicia el camino de su vida pública en los pequeños, en los humildes, en los sencillos. Por tanto, la tercera característica del reino de los cielos es la sencillez y la humildad. Por eso, hermanos míos, qué interesante es este evangelio. A pesar que es corto, nos enseña algo grandioso para nuestra vida. Nosotros que constantemente rezamos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, debemos ser conscientes que este reino de Dios es un don, supera cualquier riqueza humana y nos llama a la sencillez y a la humildad. Que el día de hoy, hermanos míos, ese evangelio de verdad nos ayude a descubrir y nos ayude también a corresponder. Esta es la segunda parte del evangelio, la correspondencia de aquel que encontró el tesoro en el campo, la correspondencia de aquel que encontró una perla de mucho valor. Es decir, debemos de responder con generosidad a lo que Dios nos está ofreciendo. Vale la pena jugar la vida por Jesús. Es decir, hay que darlo todo para que el Señor nos premie con la grandeza de la vida eterna. Que el día de hoy, hermanos míos, tengamos como nuestro tesoro más apreciado al mismo Dios. Ese Dios que busca habitar en nuestro corazón para colmarnos de felicidad. Feliz domingo para todos. Un día en familia, un día que el Señor nos congregue en la fe, en la esperanza y en la caridad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Hasta la próxima ocasión. Cuídense mucho.